Hola, soy David Londoño Escandón y este es mi proyecto de PLC Graphics. Bueno, lo primero que quiero aclarar es que esta es una máquina THP Technipack hecha por el grupo EMPAC y aquí podemos ver los primeros dos pistones de la máquina, el A y el B. El pistón A se encarga de calentar el PVC, que es el material que vamos a utilizar, para luego pasarlo al pistón B, que por medio de vacío genera la cavidad que se ve ahí en el blister. Ahí podemos ver el rodillo que vamos a utilizar para mover el PVC a lo largo del sistema. Ahora vamos a ver los siguientes pistones. El primero es el pistón G, que se puede ver a la mano derecha, que se ve ahí. Este es un molde que se encarga de recoger el blister luego de que es cizallado. El pistón E se encarga de subir y bajar ese molde, y el pistón C, ahí se puede ver que es la cizalla. Por último, los últimos pistones que veremos son los pistones F y H. F es un pistón que tiene una ventosa pegada y se encarga de mover los blisters del pistón G a la siguiente parte del mecanismo, mientras que el pistón H es un pistón sin vástago que se encarga de mover todo el sistema de pistones con ventosas y así de esta manera transportar los blisters a la siguiente parte también. Entonces, resumiendo, tenemos el pistón A, que sirve para calentar el material, el pistón B, que es el del molde que da la forma al blister, el pistón C, que es la cizalla, que corta los blisters cuando ya tienen la forma, el pistón E, que se encarga de mover verticalmente el pistón sin vástago, que recoge el blister después de ser cizallado. Tenemos el pistón F, que son los pistones de ventosa. Tenemos el pistón G, que es el pistón sin vástago, que mueve el molde de la cizalla. Y el pistón H, que es el que mueve el pistón de la ventosa. Entonces, analizando el sistema, obtendríamos una secuencia con estas condiciones iniciales y con la siguiente secuencia: A más B más, luego habría un timer de 3 segundos donde se le aplicaría vacío al material. A menos B menos, luego se activaría el motor y se apagaría. E más, C menos, E menos, H más, G menos, F más, luego se activa la ventosa, F menos, H menos, G más, F más, se desactiva la ventosa para dejar el blister, y por último F menos. Ese sería el último paso de la secuencia. Para poder entender mejor cómo funciona el sistema, vamos a ver primero el diseño 3D. Con el diseño 3D también podemos ver mejor cómo es la secuencia que tenemos o que vamos a probar en Automation Studio. Entonces empecemos con el material original, que es el PVC. El rollo de PVC va conectado a un motor neumático que se giraría cuando se necesite adelantar o pasar de etapa. Luego tenemos el pistón A, que sería este de abajo. Estos dos pistones los puse a manera de estética. No tienen ninguna funcionalidad real dentro de la secuencia, sino que es para que se parezca más a lo que vimos en el video. Entonces el pistón A baja o sube según si se necesita calentar o pues si ya se calentó el material. Y luego pues pasaríamos al pistón B, que como se puede ver acá tiene la forma, la cavidad de el blister. Dentro de estas superficies tendríamos los generadores de vacío que le dan forma al blister. Luego pasaríamos al pistón C, que es el de la cizalla, que aquí se puede ver cómo sube y baja justo a la altura del PVC para cortarlo. Y tenemos los pistones E, que es este que sube o baja verticalmente como lo habíamos dicho antes, y el G, que es el pistón sin vástago que mueve el molde, que cuando la cizalla corte cae acá y luego la transporta hacia los cilindros, hacia los pistones, perdón, F y H. H es el cilindro sin vástago que mueve las cuatro ventosas, y pues el F lo puse como un solo pistón, pero en realidad son varios para que de esta manera pueda recoger el material y pues llevarlo a la siguiente etapa. Cabe aclarar que al PVC en todas sus etapas le puse una regla de plástico en Fusion para que se asemejara más a el plástico real en el modelo, y además para poderlos diferenciar del color de los pistones y que se pudiera ver mejor cómo es la forma de los blisters.
Bueno, ahora vamos a mirar primero el graph set. Tenemos aquí montados todos nuestros pistones. Tenemos A, B, C, E, F, G, H, la ventosa y el motor. Entonces, primero veamos el graph set. Tenemos la etapa inicial donde definimos todas las condiciones iniciales que ya mencioné anteriormente. Y pues la primera transición sería la del botón de inicio. Una cosa que podemos notar acá es que hay una transición en paralelo al lado de cada transición, y esto es el stop, la parada de emergencia, que en caso de que se hunda la parada de emergencia, lo que queremos es que se reinicie el sistema, todos los pistones vuelvan a su posición inicial. Entonces por eso tenemos aquí que todos los stops vuelven a X1. Luego pues ya tenemos la segunda etapa, que es A más B más, y con eso ya empieza la secuencia. Con la transición tenemos el temporizador de 3 segundos, luego A menos B menos, y pues acá esperamos a que llegue a menos a 0 y B0. Se prende el motor durante un segundo. Cabe aclarar que estos dos temporizadores son a la conexión, es decir, cuando se conectan, cuando les entra corriente, giran por un determinado tiempo. En el caso de el vacío serían 3 segundos, en el caso del motor es solamente un segundo, y cuando pasa ese segundo se apaga el motor y sale el pistón E. Cuando llega a E1 se abre el pistón C, llega a C1 y se vuelve a cerrar. Entonces sería E más, C menos, y cuando llega a C sub 0, E menos. Una vez llegas a E sub 0, se cierra el pistón H, que es el que dirige las ventosas. Las ventosas, recuerden que son F, por eso las puse así en parejitas. Estos dos son molde, el de E es el del molde vertical, y este es el que lleva como tal el molde, el que se mueve horizontalmente, y H es el que mueve horizontalmente la ventosa, y F representa las ventosas que se mueven verticalmente. Entonces, volviendo al graph set, tenemos que H se cierra, que acabamos de ver que estaba en su posición H1, y G se abre. Entonces, hasta que no llegue a G1 y H0, no pasa a la siguiente etapa. ¿Cuál es? Que se abra F. Es decir, que baje las pinzas que baje el pistón de las ventosas, para que luego se activen las ventosas con V1, y pues ya luego pueda retraerse otra vez y de esta manera agarrar el blister y llevarlo a la siguiente etapa, que es el movimiento que se hace acá en H1 y G0. Luego nuevamente se abre el pistón F para bajar el nivel de las ventosas y poderlo dejar en la siguiente etapa. Se suelta con V0 la ventosa, suelta el blister, y luego se vuelve a retraer el pistón F, y con eso ya tendríamos un ciclo finalizado. Si queremos que se repita, volvemos a hundir el botón pulsador, que ya vamos a ver cómo se vería en la simulación. Bueno, entonces antes de ver cómo sería la simulación, hay que aclarar una cosa sobre los testigos y la alarma. La alarma evidentemente se prende cuando se oprime el botón de emergencia, y es una forma sencilla de alarmar a las personas cuando hay una emergencia, pues lógicamente. Entonces solo se prende cuando se activa el botón de emergencia, y cuando este se apaga también se apaga la alarma. Ahora, los dos testigos cumplen un propósito. Primero, el testigo rojo, que se activa cuando está en ASU1. En ASU1, ¿qué pasa? En ASU1 se está calentando el material por el PVC. Se está calentando el PVC por calentamiento. Entonces, que se prenda el testigo ASU1 es una manera de simbolizar, pues para que nosotros lo podamos ver dentro de la simulación, que se está calentando el material, y pues además también sirve como indicador visual para las personas de que pues no vayan a poner la mano sobre esa superficie porque está caliente y pues se pueden quemar. El testigo verde sirve para una función muy similar. El testigo verde se prende en B1. En B1, ¿qué pasa? En B1 se prende el vacío, o sea, se genera el vacío para darle la forma a la cavidad de los blisters. Entonces, B1 sirve también para mostrar, o para
que nosotros tengamos un indicador de que se está generando vacío, ya que en Automation Studio no hay como un generador de vacío como tal solo. Por ejemplo, hay este para la ventosa, pero pues me parece una idea mejor es más visual para entender o saber cuándo se está generando vacío en el sistema. Entonces, ahora sí, veamos cómo se ve la secuencia. Primero, pues se abren los dos pistones, se prenden los testigos y esperan 3 segundos y se retraen. Gira el motor, sube el pistone, baja y sube la cizalla rápidamente y se devuelve. En este momento ya el blister está en el molde. Se mueven ambos pistones sin vástago y se abre F para agarrarlo con la ventosa. Luego se devuelven, baja, suelta la ventosa y se devuelve. Y ya con eso se habría cumplido un ciclo. Si queremos, lo podemos volver a repetir volviendo a hundir el botón y se cumple exactamente igual. Bueno, ahora para el PLC tenemos evidentemente el PLC aquí con todos los solenoides. Algunos están conectados, por ejemplo A y B están conectados y en este caso G y H están conectados a la misma salida porque actúan en simultáneo. A y B siempre actúan en simultáneo, G y H siempre actúan en simultáneo. Tenemos por acá en las entradas los distintos contactos que vamos a usar a lo largo de todo el PLC. Y ya para el ladder lo tenemos dividido en dos partes. Una de lógica, que es la lógica detrás de pues, todo el proceso, y otra de solenoides, que también tiene un poco de lógica, pues como se puede ver acá, pero cumplen funciones distintas. En la parte de la lógica podemos ver que tenemos varios relés de memoria y cada uno de estos relés representan etapas que se tienen que cumplir en el proceso o digamos como prerequisitos para el siguiente movimiento. Entonces, por ejemplo, aquí podemos verlo que para que se prenda K5, que es el que me activa OUT5, es decir, que me activa los pistones G y H, necesito que se active el reset de K4. Es decir, K4 se tiene que resetear para que K5 se pueda prender. Y pues aquí ponemos el contacto, un contacto abierto para que espera que se cumple cierta condición de que el pistón baje completamente o de que suba completamente antes de abrir los pistones. Algo importante aclarar es que como acá no es como en el GraphSet que se puede poner fácilmente las condiciones iniciales antes de empezar el proceso, el pistón H empieza en H1. Entonces para que empiece en H1 lo que hice fue que cambié el orden de los cables, de las tuberías, perdón, que me llevan aire al pistón H. Entonces de esta manera cuando lo prendo está en H1. Otra cosa que es muy importante notar es que antes o justo debajo de cada paso, de cada reset, se encuentra un IN11. ¿Cuál es el IN11? El stop. Es decir, todos estos IN11 son para resetear a las condiciones iniciales en caso de que haya un paro de emergencia. Y por último, otra cosa muy importante para hacer notar es que aquí coloqué un relé que llame C. ¿Por qué? El pistón C me estaba dando mucho problema a la hora de hacer el montaje porque no estaba funcionando correctamente, se devolvía cuando no debía o a veces salía y se quedaba afuera o se quedaba como saliendo y entrando y no se quedaba en una posición fija. Entonces el pistón C, el relé C me ayudó a hacer una memoria de que el pistón C había llegado a su punto máximo y de esta manera ponerlo como ciertas condiciones para que se avance en el proceso. Y pues puse dos condiciones para que se resete esta memoria. Primero, K7, que es el final del ciclo, es decir, que cuando se termine todo el ciclo se resete la memoria y así pueda repetirse nuevamente el proceso. Y el otro es el IN11 que ya habíamos visto que era el parado de emergencia, que si se activa el parado de emergencia me resete la memoria y de esta manera pueda volver a empezar el proceso sin ningún problema. Entonces, para verificar que el PLC sí funciona, le damos inicio a la secuencia y pues aquí podemos ver nuevamente que
Los pistones suben a la vez, se prenden los testigos, más, C menos, E menos, se mueven ambos en sentido contrario. F baja, se prende la ventosa, se retrae, se vuelven a mover en sentido contrario los carretes. Baja, suelta la ventosa y se devuelve. Y eso sería todo.